Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A menos de 2 meses del inobjetable triunfo electoral de la presidenta Xiomara Castro por Libertad y Refundación, el ministro de la Presidencia en el gobierno de Manuel Zelaya, Enrique Flores Lanza, anunció el fin de su exilio de 12 años en Nicaragua y el retorno tras recibir 5 cartas de libertad bajo el decreto de amnistía política aprobado en el Congreso Nacional de la República el pasado 2 de febrero. Prevista para el 15 de marzo, la vuelta a casa de Flores Lanza pasó al día siguiente y hacía evitar cualquier coincidencia con la jornada en la que el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado compareció ante el juez natural que conoce el pedido de extradición del exgobernante de Estados Unidos. Queremos agradecer a una mujer que recibió un mandato masivo en las urnas, nuestra compañera Xiomara Castro de Zelaya, que ha asumido el reto de la refundación de Honduras. La amnistía que ha pretendido ser criminalizada es precisamente un paso importante para el camino de reconciliación y paz. Flores Lanza enfrentaba varios expedientes judiciales por presuntos actos de corrupción en un contexto de ruptura del orden constitucional, en una colisión entre poderes del Estado, partidos políticos, empresarios, militares y la policía, de donde surgen casos como el carretillazo, que comprenden 11 acusaciones que fueron sobreseídas, pero que lo llevó a 12 años y 9 meses a la tierra de Sandino, que le dio cobijo. El juez resolvió conforme al decreto 4/2022, ya que cumplieron con los requisitos establecidos en dicho decreto, detalló la vocera del Poder Judicial, Bárbara Castillo. Una constancia del Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, publicada el 18 de marzo, expresa que Flores Lanza no tiene proceso pendiente ni ha sido condenado en este juzgado por delito alguno y por consiguiente está en el pleno goce de sus derechos civiles en virtud de la ampliación de amnistía contenido en el decreto número 04/2022 de la Ley para la Reestructuración de Derecho y para que los hechos nunca se repitan. Su familia, amistades, militancia y el Coordinador General de Libertad y Refundación, Manuel Zelaya, dieron una primera bienvenida a las aduanas de Las Manos, frontera de Nicaragua, para culminar en una rueda de prensa en el Palacio José Cecilio del Valle junto a la presidenta Xiomara Castro y otras autoridades. Querida familia, para ser recibidos por nuestro compañero José Manuel Zelaya y a petición cuya estaremos regresando a la patria el próximo viernes 18 de marzo por la aduana de Las Manos. Aproximadamente a las 9 de la mañana estaremos reuniéndonos en Uyuca, carretera de Alní, con los que puedan acompañarnos e ingresar con destino a casa del partido, compartió Flores Lanza en un texto compartido en medios y redes sociales. Antes de que en enero del 2008 asumiera como ministro de la presidencia del presidente Manuel Zelaya, Flores Lanza fue el que manejó el proyecto de consulta popular o cuarta urna, una iniciativa basada en potestades constitucionales del Poder Ejecutivo para preguntar al electorado sobre temas de interés nacional, como la posible convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente originaria que redacte una nueva Carta Magna. El reconocido abogado ha sido parte del Comité de Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, director del Consultorio Jurídico Popular, ente que protege derechos de mujeres y niños, consultor del Instituto Interamericano de los Derechos del Niño y catedrático de Economía en la UNA. En mayo del 2009, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia declaran que la cuarta urna es ilegal e inconstitucional, siendo ampliamente estigmatizada como un presunto acto de abuso de autoridad y corrupción, cuando lo que temía era que se tocara el andamiaje jurídico del modelo neoliberal, la corrupción y la impunidad, señalaba el sociólogo Julio Navarro. La amnistía política es un derecho para las víctimas del golpe de Estado del 28 de junio del 2009, que, en Flores Lanza, reconoce a un Quijote que enfrentó molinos de viento de injusticia y desacrédito personal para regresar por la puerta de la dignidad intacta. Decía el novelista y periodista estadounidense John Dos Passos: podéis arrancar al hombre de su país, pero no podéis arrancar al país del corazón del hombre. Y el fin del exilio de Enrique Flores Lanza cumple esa parte de la filosofía que estudia en los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano, por arraigo, linaje y futuro de su patria. Esta es una redacción de Carlos Zelaya Herrera para el Foro La Entrevista de Canal 11. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Es un gusto que estén con nosotros, tanto dentro del país como fuera del país. Recuerden, nos puede sintonizar también en Radio Visión Honduras. Si en algún momento usted va a salir de su casa, 90.1 en Tegucigalpa, la 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en La Paz, Comayagua, Iguatepeque, todo el corredor central del país, 90.3 allá en la cálida Choluteca, y la 105.5 en el litoral Atlántida, Ceiba, Tela, todo ese sector también. A través de Radio Visión Honduras estaremos pendientes de lo que ocurra. Ha amanecido militarizada la Corte Suprema de Justicia. Hoy deciden, ahí está la toma en vivo,
Hoy deciden si Juan Orlando Hernández Alvarado, expresidente del país, es extraditado a los Estados Unidos de Norteamérica. Un amigo me decía el otro día, oíme vos, me decía, ¿y qué le pasa a los del Partido Nacional? Que solo 40 personas llegaron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia después de que ese hombre estuvo 12 años en el poder y le ayudó a tantos nacionalistas, y hoy no veo así movimientos como cuando el golpe de Estado, que la gente iba a las calles. ¿Y qué pasa? Así un dato curioso que me dio un amigo, de no se ve la gente protestando si va a ser extraditado o no Juan Orlando Hernández Alvarado. Está cerrada la corte. Escuchaba temprano a la colega periodista Lucía Alvarado, que decía que no dejaban entrar a la corte ni a los periodistas, pero en el bulevar adyacente a la Corte Suprema de Justicia tampoco hay protestas. Yo creí que iban, tomando en cuenta lo que me dijo ese amigo, que qué bárbaros, que los nacionalistas no iban miles de nacionalistas a protestar a las afueras de la corte, y ahí está. Y en el bulevar adyacente ni un alma tampoco protestando. Así es la vida. Vamos a ver qué decide la Corte Suprema de Justicia hoy, si se va o se queda Juan Orlando Hernández Alvarado. Bien, aquí está conmigo nada más ni nada menos que Enrique Flores Lanza, exministro de la Presidencia en el... Primero recuerdo que Enrique era asesor, Quique es un gran abogado. El otro día que platicaba con él, formamos parte del gabinete orgullosamente de José Manuel Zelaya Rosales en el 2006. Quique estaba en la parte legal inicialmente, luego fue el ministro de la Presidencia. Y pues me recordaba Quique que una vez yo dije que los que conformábamos ese gabinete profesionalmente habíamos triunfado, gracias a Dios, y que como un servicio a la patria, que así debe ser, acudíamos al llamado que nos hizo el presidente José Manuel Zelaya Rosales. Quique, bienvenido, me alegra que esté aquí. ¿Qué es esa sonrisa? Bueno, imagínese la alegría nuestra, de la familia, estar en la patria después de 12 años, de acompañar la resistencia del pueblo contra el golpe de Estado, contra la opresión, contra la dictadura, contra el fraude electoral. Hoy, para nosotros, esta satisfacción implica que el pueblo hondureño se volcó a las urnas a favor de Xiomara Castro de manera masiva, con mucha esperanza, y permitirnos a nosotros ahora regresar, retornar, sin ningún afán revanchista. Por el contrario, hemos tenido tiempo de reflexionar, de entender muchas cosas que tal vez no teníamos claras, y hoy estamos aquí al par de nuestra presidenta Xiomara, mi compañera de lucha, de mi compañero y hermano José Manuel Zelaya Rosales, para tratar de aportar desde nuestra experiencia, sin quitar a nadie de su puesto, pero sí tratando de llevar adelante esta lucha del pueblo por un bienestar, por su bienestar, por justicia, por paz. Y para nosotros entonces no solamente ha implicado retornar a la patria, no solamente está implicando que se nos haya desaparecido esa espada de Damocles, esa persecución, ese sicariato judicial, como nosotros mismos lo bautizamos y lo calificamos, sino que al mismo tiempo la vida nos esté dando la posibilidad de poder aportar y acompañar a Xiomara, a Mel, pero sobre todo al pueblo hondureño. Fueron 12 años en de esta exilio. búsqueda. Sí, fueron 2 etapas. La primera etapa, hasta el año 2011, pudimos retornar con el acuerdo de Cartagena. Se violó el acuerdo, me tuvieron preso en mi casa 6 meses. Luego vinieron las elecciones del 2013, cuando se arreció la persecución en el 2015, después de que destituyeron a 2 juezas que no quisieron meternos a la cárcel porque era ilegal. Ya sabíamos que nos esperaba y tuvimos que salir del país. Nuestros abogados fueron suspendidos del ejercicio profesional. ¿Quiénes eran esas 2 juezas que suspendieron? María Dolores,
María Dolores Aguilar y Nelly Martínez, dos funcionarias. ¿Por qué la suspendieron, Quique? Cada una tenía mis juicios y hubo audiencias en las cuales nosotros ejercimos nuestro derecho y la orden, así como se la dieron en un tiempo al juez sicario, Claudio Aguilar, que nos puso una fianza de 33 millones, eran que nos remitieran a nosotros. ¿Tanto billete tenía usted? A las cárceles, sí. Sí, decían que yo tenía todo el dinero de la cuarta urna, ya vamos a hablar de dónde está el dinero. Y inmediatamente que no obedecieron la orden, fueron destituidas. Luego otra vez, Nelly Martínez, también funcionaria honesta, le dieron la misma orden, ella actuó de conformidad con la ley, dándonos a nosotros la posibilidad de defendernos, y la destituyeron. Ambas demandaron a la corte, fueron restituidas 3 años después y ahora continúan al frente de sus cargos. O sea, la restituyeron en su cargo. La restituyeron y ahora están ahí nuevamente impartiendo justicia. En el caso... Eso demuestra que ellas estaban en lo correcto. ¿Y sus abogados qué pasó con ellos? Bueno, yo le agradezco profundamente a mi abogado Raúl Suazo y a Daniel Rivera Mena, que ya falleció, que de Dios goce, que recibieron amenazas directas desde la casa presidencial, en ese tiempo usurpada, y les dijeron que no querían que me defendieran. Ellos se negaron y 2 días después lo suspendieron durante 6 meses, durante una argucia ahí en el Colegio de Abogados, que también dominaba o controlaba la dictadura, y estos 2 compañeros tuvieron que aguantar, dejar de trabajar durante 6 meses. Esa gratitud mía para ellos es invariable y permanente por eso. Frente a todo eso es que nosotros no tuvimos más remedio que buscar asilo en otro lugar y seguir nuestra lucha, sufrir el exilio, la expatriación, la mentira, la destrucción de nuestra imagen, de nuestro honor, durante todos estos 12 años. ¿Cómo encuentra el país? ¿Cómo ve a Honduras? Tiene pocos días de estar, pero aparte de la información que usted tenía cuando estaba viviendo en Nicaragua, exilado en Nicaragua, ¿cómo encuentra Honduras? Lamentablemente creo que se conjugan 2 situaciones. Una, la voluntad del pueblo que después de 12 años de resistencia se volcó a las urnas en busca de un cambio, en busca de soluciones, con esperanza, con muchas ganas de salir adelante, de tener un país con paz, con justicia. Pero eso choca con una realidad terrible, porque lo que estamos viviendo es una tragedia. A mí me decían, usted se alegra que se llevan a Juan Orlando al mismo tiempo que usted viene, al expresidente Hernández. ¿Y usted se alegra? Definitivamente no, yo se lo digo desde lo más profundo de mi corazón, que yo lo siento con mucha tristeza. Yo quisiera que... ¿Tiene resentimiento usted contra Juan Orlando Hernández? He logrado durante estos años tener tiempo para reflexionar y no tengo ningún odio, ningún resentimiento. Sí creo que estudiar lo que ha pasado, analizarlo entre todas y todas y buscar las soluciones es la tarea de todos, pero que si nosotros buscamos rencilla, venganza, eso nos quita la paz. Y a una persona sin paz en su corazón no puede tener tampoco suficiente claridad en su mente ni en sus actos. Hoy creemos que vivimos una tragedia, quisiéramos que fuera diferente la historia de este país, no tener un expresidente que está siendo sustraído de la patria por la justicia norteamericana ante actos de narcotráfico y que ponen en evidencia la debilidad institucional, la poca eficiencia del Ministerio Público, de la Corte Suprema, que fueron controlados. Entonces, la historia de este país es triste, es un país que fue secuestrado. Fue secuestrado para beneficiar a un grupo, no a un partido, no es el Partido Nacional, es el grupo de Juan Orlando Hernández, que en un momento llegó a controlar el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional,
el Ministerio Público, la Corte Suprema, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas de Honduras, muchos medios de comunicación, y no solamente bastó con ese secuestro del Estado, sino que también se empezaron a hacer alianzas con el crimen organizado y con el narcotráfico. Eso tiene hoy a nuestro país sumido en la más profunda crisis de su historia reciente. Salir adelante, desmontar todo ese andamiaje de autoritarismo, de exclusión, de esconder las acciones públicas, de beneficiar a determinados grupos, de debilitar las instituciones del Estado, de privatizaciones, de fideicomisos para el ejercicio de la función pública, es la tarea que tenemos. Y no lo va a hacer sola Xiomara. No es una tarea de una presidenta, de un gobierno, de un partido, antes que me hable de eso, sino que entre todos. Dígame, el expresidente Zelaya, Mel Zelaya, ¿tiene odio, resentimiento contra Juan Orlando o contra aquellos que lo sacaron del país y usted mismo que fue exiliado? ¿Cuál es la posición de ustedes dos? ¿Han platicado estos días? Sí, nosotros estamos ya en un intercambio cotidiano. Y yo puedo decirles, conozco a Mel Zelaya, igual que Raúl, desde hace muchos, muchos años. Y una de las cosas que siempre he admirado en él es que no ha tenido nunca resentimiento en toda su vida, y eso le ha valido para tener el liderazgo que hoy por hoy tiene. Mel no presta oído a los chismes. Hay gente que se encarga, ¿verdad?, de manera gratuita de llevar historias, de decir fulano dice esto. Mel jamás ha obedecido eso, y creo que en la práctica lo ha demostrado. Solamente una persona que asume un liderazgo de estadista, que piensa en el bienestar del país, en los necesarios espacios de reconciliación, porque eso es la refundación, es alguien que puede consolidarse, y en el caso concreto de Xiomara Castro, que lo ha demostrado con hechos, nuestra presidenta, que está liderando esa aspiración del pueblo hondureño para tener una patria más justa, con justicia y con desarrollo, con bienestar, con paz, pero sobre todo más humana, es lo que necesitamos en este país. Va a formar parte del gabinete, ya que me estaba empezando a hablar de doña Xiomara y su gobierno, ¿va a formar parte del equipo de gobierno de doña Xiomara Castro? Bueno, Mel lo dijo en la conferencia de prensa, lo hemos estado platicando, y para mí va a ser un honor, una gran alegría, y yo pienso que es una oportunidad que nos está dando la vida para que, al haber revertido el golpe, al haber tenido ese apoyo masivo en las urnas, pues podamos acompañar nuevamente a este pueblo en sus ansias para lograr el bienestar, la justicia y la paz. Va a ser un honor para mí, tal como me lo ha indicado Mel, la misma Xiomara, de que podemos integrarnos a trabajar sin ningún afán de desplazar a nadie, sin ningún afán de acomodar poder, sino que compartir. ¿Ya fue a la presidencial? Sí, correcto. Es compartir nuestra experiencia, ¿verdad? Es lo que nosotros podemos hacer, sí. No, y la verdad que el gobierno ocupa gente capaz, con experiencia. Se ha encontrado un país en una situación muy difícil, y para ser un buen gobierno se ocupa la gente más capacitada. Es cierto que hay mucha gente pero la campaña es una cosa, el gobernar es otra, y se necesita mucha capacidad para sacar adelante el país en la situación que las mismas nuevas autoridades han anunciado de cómo encontraron Honduras. Sí, definitivamente. Creo que somos necesarios todos y todas. Cuando a mí me preguntan, así como antes nos preguntaban qué era el poder ciudadano, Raúl puede decirle, ¿verdad?, que nos decían, bueno, pero ¿qué es el poder ciudadano? Yo le decía a Mel también, yo le decía a Mel, ¿qué es el poder ciudadano? Sí. Y todavía tengo mis dudas. Y luego nos preguntaban, sí, que era la cuarta urna. Sí. Ahora nos preguntan qué es la refundación. Y entonces la refundación es sencillo, es reconciliación. La refundación implica que tengamos los espacios
en los cuales todos y todas, no una presidenta, un gobierno, un partido, una coalición de partidos, sino que todos los sectores de la hondureñidad, en base a la libertad de conciencia y a la fuerza de la razón, nos sentemos a debatir sobre los grandes problemas que tenemos. Y de esa manera busquemos encontrar el camino de las soluciones. Nosotros, si alguna cosa haríamos diferente a lo que hicimos antes, es tratar de incluir a sectores que en un momento consideramos o identificamos como enemigos, que se opusieron a la cuarta urna, que se oponían a aquellos eventos de los poderes ciudadanos que teníamos en todo el país, y que estaban en contra. Nosotros fuimos acumulando enemigos, por decirlo de alguna manera. Empezamos con el tema de rebajar a los combustibles, cambiamos la fórmula, las transnacionales venían y en cada viaje que hacíamos, Raúl es testigo, en los Estados Unidos, Washington, Nueva York, después de los eventos oficiales venían los personeros de las transnacionales petroleras a decirnos: no podemos, estamos perdiendo dinero en Honduras, ustedes a la fuerza le bajaron el precio a los combustibles. Luego prohibimos la minería a cielo abierto. También ahora lo ha hecho nuestra compañera Xiomara. Entonces ya las personas dedicadas a extraer madera de los bosques, de las zonas de amortiguamiento, etcétera, también enemigos, porque prohibimos, nos aliamos con el padre Andrés Tamayo en las famosas marchas, le bajamos a los intereses bancarios sin absorber nosotros los certificados de depósito. Y todo eso pues fue creando. Luego duplicamos el salario mínimo y fue algo que luego resultó en la práctica positivo. Pero lo que sí fue la causa real del golpe, aliarnos con Venezuela, con Cuba, en un momento en que la OEA estaba sumamente débil. Tal vez luego conversamos un poquito de eso. Dígame algo. Este famoso decreto de amnistía, abogado Enrique Flores Lanza, el decreto de amnistía, ¿qué es en sí? Hice algunas anotaciones aquí. ¿Es un acto de justicia o es un acto de impunidad, como algunos han querido llamarlo? Yo creo que para entender el decreto de amnistía tenemos que tener información y ubicarnos de manera histórica. Nosotros no debemos ni podemos olvidar que durante el golpe de Estado, mientras el presidente lo estaban sacando a balazos de su casa en pijama, mientras en las calles estaban reprimiendo al pueblo que estaba exigiendo el retorno del gobierno electo de manera democrática, mientras en el Congreso diputados traidores estaban nombrando un sucesor constitucional y manejaban una renuncia falsa del presidente Zelaya, pues los que lideraron ese golpe de Estado le estaban ordenando a los jueces y a los magistrados que fabricaran juicios, que emitieran órdenes de captura, que estigmatizaran al presidente Zelaya, a sus ministros, a sus más cercanos colaboradores, a los dirigentes sociales y a los ciudadanos que de una u otra manera se estaban oponiendo abiertamente al golpe de Estado y estaban luchando para el retorno a la democracia. ¿No andaban persiguiendo? Son juicios, sí, claro, son juicios fabricados. La Comisión de Banca los metió en un listado ahí. Totalmente. En ese momento a mí me dicen, ¿por qué antes no explicó dónde estaba el dinero? Estábamos salvando la vida. Nosotros tuvimos que estar de casa en casa, de embajada en embajada, hasta que luego tuvimos que salir. Bueno, cuando Mel acepta a solicitud de Hillary Clinton la mediación del expresidente Oscar Arias de Costa Rica, se va para San José. Oscar Arias llama a Roberto Micheletti y le dice: Mel quiere que su comisión negociadora le encabece su ministro de la presidencia, Enrique Flores Lanza. Él está clandestino en Honduras.
Aquí estábamos organizando la resistencia. Y Micheletti le contesta a Oscar Arias, nunca, jamás, a ese ya lo vamos a capturar. Entonces, a raíz de eso, tuvimos que iniciar un operativo, primero con varias gente que colaboró, amigos, de vehículo en vehículo, y la última parte en un caballo, en una montaña. Fuimos a caer a Somoto, y ahí empezó la primera etapa del exilio. Eso fue así. Entonces, si nosotros no entendemos que estos son juicios producto de lo que nosotros denominamos sicariato judicial, que es una justicia que recibió órdenes superiores, que fabricó estos juicios, no podemos entender la necesidad de que para que haya reconciliación en este país, de que se hace necesario corregir esas fallas y esos defectos de la justicia. ¿Cómo? Con un decreto que permita terminar con esa persecución. Y no lo decimos nosotros, yo creo que eso es bien importante, porque los mismos que dieron el golpe de Estado, que decretaron en el 2010 una amnistía para ellos mismos, también se arrogaron el derecho de señalarnos, de ponernos a nosotros juicios a su antojo, a espaldas nuestras, sin darnos audiencia, sin permitirnos derecho de defensa, sin llamarnos a declarar, sin poder aportar ninguna prueba ni ningún elemento. Por eso no hemos sido nosotros, sino que los organismos internacionales de derechos humanos, la OEA, la ONU, un informe del mismo Departamento de Estado que hizo Hugo Lawrence para el secretario de Estado de los Estados Unidos, y luego la Comisión de la Verdad y Reconciliación dijo que esos juicios eran políticamente motivados, que había que anularlos, había que ponerles término, y es más, está en las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que había que deducirle responsabilidades, investigar a los fiscales que los habían fabricado. Y últimamente, la CID, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, admitió nuestro juicio, nuestra demanda. Eso implica que va a ser ahora la CID la que va a presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda a nombre de Mel Zelaya, de Enrique Flores Lanza y otros por persecución política, por denegación de justicia, por violación a nuestros derechos humanos. ¿Y qué pasa si al final les dan la razón? ¿Van a demandar? ¿Le van a sacar billete a Honduras ustedes mismos? Esa demanda normalmente implica una indemnización, pero yo lo digo ¿De cuánto, abogado? ¿Indemnización de cuánto? Que nosotros no queremos dinero. Nosotros no estamos buscando una indemnización. Nosotros solo queremos una cosa. Solo queremos que nos devuelvan lo que nos han robado, que es la verdad, que es nuestro honor, que es nuestra imagen. Porque en base a la mentira es que se dio un golpe de Estado. Se dijo que Mel iba a querer quedarse en la presidencia, mentira. Que la cuarta urna tenía ese afán de hacer una constituyente, de entregarle Honduras a manos de Fidel Castro. En base a la mentira, luego se nos ha a nosotros perseguido de manera constante y se nos tiene como ladrones. Se nos ha señalado y nosotros no queremos dinero. Simple y sencillamente queremos que nos devuelvan lo que nos robaron, la verdad, porque la verdad nos hará libres, Raúl, y creo que es necesario porque no podemos nosotros construir, y eso es bien importante porque no solo es en contra de Enrique Flores Lanza, nosotros no podemos construir un proyecto político como es el del Partido Libre, porque indiscutiblemente el origen del Partido Libre es el poder ciudadano. Y no podemos construir ese proyecto sobre una base de duda, sobre una base en que la gente piense, bueno, es cierto, Flores Lanza se robó, pero poquito, comparado con todo lo que robó el Partido Nacional. ¿Se es honrado o no se es honrado? No se puede ser medio honrado.
Entonces nosotros eso es lo que queremos recuperar, a eso ansiamos, a eso aspiramos. Y lo estamos diciendo en nuestros alegatos finales ante la Comisión Interamericana, que más que una indemnización, nosotros quisiéramos que el Estado pida perdón. Que el Estado pida perdón, no a Enrique Flores Lanza, sino que a todas aquellas personas, bueno, hay muertos con ese golpe de Estado, hay asesinados, hay perseguidos, torturados, mujeres violadas. Entonces, que el Estado pida perdón públicamente y garantice la no repetición de ese hecho terrible, bochornoso, que hizo retroceder tantos años a Honduras. Todos y todas, hasta los que dieron el golpe de Estado, fuimos afectados. El otro día tuve aquí al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y le pregunté que si los militares le iban golpe de Estado a doña Xiomara Castro y me dijo que no, que esos errores del pasado no se iban a cometer, y de hecho en el discurso allá cuando doña Xiomara asumió el poder de las Fuerzas Armadas, él pidió perdón en nombre de los militares. ¿Es usted un perseguido político, Quique? Bueno, no solamente lo decimos nosotros, son los organismos internacionales de derechos humanos. Nosotros acuñamos, y eso lo recuerdo bien, cuando nosotros regresamos con Mel Zelaya en el año 2011, en el mes de junio, veníamos de un proceso que pretendió la reconciliación. Desde Caracas se negoció el acuerdo de Cartagena. En base a eso regresamos, había la garantía de que íbamos a defendernos en libertad. Eso lo dice el acuerdo de Cartagena, que en el mismo decreto de amnistía ahora se aprobó, ya 10 años después, el acuerdo de Cartagena. Y cuando 15 días después de haber venido, nos presentamos voluntariamente a la Corte, a los tribunales, para probar nuestra inocencia, en un acto sin precedentes en Honduras, nos impusieron una fianza de 33 millones de lempiras en uno de los juicios, 13 millones de lempiras en otro, y hubo un juez que dijo, solo es que me lo traigan a mí y yo le voy a poner los 40 completos de la cuarta urna. Cuando salimos de esa audiencia, nosotros acuñamos un término que luego la gente lo entendió muy bien, y nosotros nos sentamos, abatidos por supuesto, y dijimos, se acaba de perpetuar un acto de sicariato judicial. Y ese término ilustra de la mejor manera cómo actuó la justicia en contra nuestra. Somos una familia de abogados, Raúl. Mi madre, mi padre, mis tíos, mis hermanas, mi esposa, mis hijos. Y gracias a eso pudimos enfrentar a medias a esta persecución. Interpusimos cientos de acciones, cientos, no es mentira. Reposiciones, apelaciones, amparos, inconstitucionalidades. ¿Qué no pudimos hacer nosotros para que la justicia rectificara? Todo fue en vano. Al final, las juezas que no obedecieron esa orden y no se quisieron convertir en sicarias judiciales fueron destituidas. Nuestros abogados fueron suspendidos en el ejercicio profesional. Y todo eso, pues, creo que hace de manera clara y contundente entender que la persecución en contra de Mel Zelaya y nuestra, como sus más cercanos colaboradores, se dio. Lo ratificaron luego los organismos internacionales de protección de los derechos humanos. Y el día de hoy, a Honduras le va a tocar enfrentar al gobierno, paradójicamente al gobierno de mi compañera Xiomara, una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por persecución política, por denegación de justicia, por violación de las garantías procesales, por violación a los derechos humanos. Quique, dígame algo. Yo estuve en ese Consejo de Ministros, pero mucha gente no sabe. ¿La cuarta urna fue una actividad legal o no? Y si fue legal, explíqueme dónde está la legalidad de esa decisión de ese Consejo de Ministros presidido por José Manuel Zelaya Rosales en el 2009,
que le daba legalidad a la cuarta urna y a todos los que participaran en ella? Nosotros fungíamos al momento del golpe como ministro de la presidencia, coordinador del gabinete de gobierno, secretario del Consejo de Ministros, y también se me había dado la responsabilidad de ser el coordinador nacional de ese proyecto oficial del gobierno de la República, conocido como la cuarta urna. Como abogados procedimos a realizar todos los trámites. Hay un PCM, que es el 020-2009, en el cual el Consejo de Ministros, el presidente en Consejo de Ministros, ordena realizar una consulta popular. Está publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en el cual se iba a colocar una cuarta urna y con una pregunta clara: si el pueblo estaba de acuerdo con que el día de las elecciones generales se colocara una cuarta urna para consultarle si estaba o no de acuerdo con que se convocara una Asamblea Nacional Constituyente. Eso iba a ocurrir en el próximo gobierno, no en este gobierno. ¿Y la idea de la cuarta urna fue suya? No, precisamente en vista de las reiteradas, manifiestas violaciones a la Constitución, tuvimos una reunión en la cual yo acompañé al expresidente Zelaya. Ahí estuvieron representantes de los partidos políticos, estuvo el embajador Hugo Lorenz de los Estados Unidos, estuvo ahí Carlos Flores, Corrales Álvarez, estaban también representantes del Partido Nacional, Porfirio Lobo, Ricardo Álvarez. Era una reunión de política. Roberto Micheletti, por supuesto, presidente del Congreso, y fue Arturo Corrales Álvarez, porque llegamos a la conclusión en esa reunión de que necesitábamos una nueva constitución, de que la constitución que teníamos teníamos que actualizarla, adecuarla a los nuevos tiempos, porque si no siempre utilizábamos aquella fórmula. Y digo utilizábamos porque era la práctica común de los políticos en el Congreso. Por esta única vez, creo que usted ya ha visto muchos decretos de esto. ¿Esta única vez? Sí, por esta única vez vamos a violar la Constitución, entonces vamos a hacer la opción B, etcétera, etcétera. Y le dijo Arturo Corrales al presidente Zelaya: pero mira, una nueva Constitución no la puede hacer usted. Eso solamente puede ser una asamblea constituyente, solo el pueblo. Y entonces dijimos: ¿y cómo se convoca una asamblea constituyente? Bueno, el mismo pueblo es el que tiene que ser consultado sobre esa posibilidad. Y entonces Arturo Corrales fue el que dijo: bueno, hagamos una cosa. El día de las elecciones, porque como decían que Mel se quería quedar, entonces la idea de él era que ese asunto fuera sometido al otro gobierno. Y entonces él propuso: el día de las elecciones coloquemos otra urna. Vamos a tener la urna para presidente, la urna para diputados, la urna para alcalde, y entonces vamos a colocar una cuarta urna para consultar si el pueblo quiere una constituyente. Todos estuvimos de acuerdo. Ese fue un acuerdo político, dijimos que estaba bien, que eso tenía que ser mediante una ley del Congreso Nacional para ubicar la cuarta urna. Pero Elvin no estaba de acuerdo. Y todo, en ese momento sí. En ese momento sí, por lo menos no manifestó nada, se lo digo porque ahí estuve yo. Y no, yo le digo porque Elvin me dijo. Bueno, sí. Todo fue bien hasta el siguiente año. Ahí cambió todo, pues, y se fueron contra la cuarta urna. Y ahí fue entonces donde el presidente Zelaya, en Consejo de Ministros, decidió y dijo: bueno, para que motivemos al Congreso, hagamos desde el Ejecutivo una consulta, y entonces en base a la Ley de Participación Ciudadana, que es una ley que fue aprobada en los primeros días del gobierno de Mel Zelaya, es una ley que redactamos con Mel, con Patricia Rodas, con Milton Jiménez, su servidor, y que permitía que el pueblo fuera consultado de manera no vinculante, no obligatoria,
para poder ilustrar las actuaciones del Congreso, del Ejecutivo, y en base a la Ley de Participación Ciudadana es que precisamente se emite el decreto, el PCM, un decreto ejecutivo del presidente en Consejo de Ministros, donde se ordena realizar esa consulta popular, se instruye, y en esa parte usted se debe recordar muy bien, porque se instruye, lo cual quiere decir se ordena a todos los funcionarios del gobierno, ministros, directores de instituciones, presidentes, etcétera. O sea, era una orden presidencial. Sí, por ahí es el decreto PCM 2020, en que está publicado en la Gaceta, y se les dice que tienen que asumir como una actividad oficial del gobierno de la República la realización de esa encuesta. Luego fueron necesarios fondos, pero no sé si luego tratamos ese tema importante, pero absolutamente nosotros tenemos el PCM 020-2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta, que no fue impugnado. Eddie, busca ese decreto PCM Está 2020. Más adelantito, ahí se ve, es en La Gaceta. Es en La Gaceta, Eddie, búscalo. Porque aquí vienen estas preguntas también, Quique. ¿La cuarta urna provocó o fue la causa del golpe de Estado? Nosotros creemos que fue un pretexto. Definitivamente en la geopolítica internacional Ponelo. se estaban... Y ponía el abogado al lado. Se estaban... Ahí está el decreto. Antes que me conteste, mira, no, ahí está el decreto. El que sigue, ese es el 05, el que se anuló. Siga, hay uno, es el 020, más adelantito. Ese que está ahí, más para arribita. Subile, por favor. Ahí está. Creo que se puede leer, ¿verdad? Sí, amplialo para poder leerlo, por favor. En la pantalla grande, Quique. Decreto. Ahí se puede leer bien. Ordenar que se realice de conformidad, quita el logo. Decreta, dice, artículo 1, ordenar que se realice de conformidad con la ley una encuesta nacional de opinión que se llevará a cabo el domingo 28 de junio del presente año, planteando la siguiente pregunta. Arriba. No, baja. Bájalo, porfa. ¿Está de acuerdo con las elecciones generales? Estoy leyendo yo porque Quique ya no le da la vista. ¿Está de acuerdo que las elecciones generales del 2009 se instale una cuarta urna en la cual el pueblo decida la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Sí o no? ¿Sigo? Sí. Ok. Artículo 2. Se instruye a todas las dependencias, oigan bien, esto es una orden del presidente en Consejo de Ministros. Se instruye a todas las dependencias y órganos de administración pública, Secretaría de Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas para que se incorporen y ejecuten activamente todas las tareas que les sean asignadas para la realización del proyecto denominado Encuesta de Opinión Pública Convocatoria Asamblea Nacional Constituyente, que constituye una actividad oficial del Gobierno de la República. Artículo 3. Esta encuesta nacional de opinión pública se realizará bajo la coordinación técnica del Instituto Nacional de Estadística, INE, órgano encargado de la producción de estadísticas confiables y oportunas, necesarias para el permanente conocimiento de la realidad nacional, la planificación del desarrollo y la eficiente gestión en la toma de decisiones del sector público. Cuarto, el Consejo Directivo como órgano superior del INE, de acuerdo con el artículo 8, numeral 1 de la ley del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, supervisará la eficaz ejecución del proyecto de encuesta de opinión pública convocatoria Asamblea Nacional Constituyente. El secretario de Estado en el despacho presidencial, en su condición de presidente del Consejo Directivo del INE, será el funcionario encargado de informar los resultados de la encuesta de opinión pública. 5. Este decreto es de ejecución inmediata y deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta.
dado en casa presidencial en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 26 días del mes de mayo del 2009. Comuníquese. Y las firmas. ¿Quiénes firmaron? El presidente y todos los ministros. O sea, era una orden presidencial, un decreto. Publicado en el diario oficial La Gaceta. ¿Y cómo un funcionario no iba a hacer caso entonces? Claro. Era una actividad oficial del gobierno de la República. Y luego las Fuerzas Armadas se negaron. Y ahí viene la otra pregunta. ¿Dónde está el dinero? ¿De dónde salió? ¿Fue autorizado en legal y debida forma? ¿Fue liquidado su ejecución? ¿Se quedó Enrique Flores Lanza con él? Óigame, ¿tiene ese billete usted ¿Dónde todavía? está el dinero? ¿Dónde está ese billete? A mí me gusta que me pregunten eso, ¿dónde está el dinero? Cuando las Fuerzas Armadas, y eso fue también en Consejo de Ministros, se negaron a acompañar el proceso de la cuarta urna. ¿Qué argumentaban? ¿Que por qué no acompañaban? No sé si usted recuerda eso, que llegó Romeo Vázquez Velázquez y dijo que la Junta de Comandantes había decidido no acompañar el proceso porque lo consideraban ilegal. O sea, arrogándose una facultad que no tienen ni constitucional ni legalmente. Entonces, el coronel Jorge Roda Gamero, ministro de Seguridad, dijo que no importaba, que le podía acompañar el proceso la policía. Y se decidió ahí entonces que fuera a través del Ministerio de Seguridad que se diera el acompañamiento y la logística para el proyecto. Se solicitó una transferencia de fondos en legal y debida forma, se autorizó mediante la partida de contingencias. Ese decreto que leí... Ahí en esos documentos están los dictámenes de la Secretaría de Finanzas, de Presupuesto, de Preintervención, de Auditoría Interna, que sería bueno que los pusiéramos ahí, que son documentos oficiales del gobierno que autorizaron esos fondos. Más, un poquito más, para que les demos por lo menos una miradita, dele un poquito más. Ahí están, mire, esos y los que siguen. Dale, son documentos internos. Espérate, primero voy a leer arriba. Son documentos internos de la Secretaría. Decreto sobre seguimiento al ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza. No, eso es de antes. Ahí, acérquelo más. Toda. No da. Procedimiento seguido en legal y debida forma para la obtención de los fondos de la cuarta urna. Aquí, ¿qué? Sí. Entonces ahí estamos viendo, mire. Todo eso, la Secretaría de Finanzas, eso fue acompañado de los respectivos dictámenes de presupuesto, preintervención, auditoría interna, y ahí está. Eso ¿Se hizo todo el trámite legal? Todo el trámite legal de esos fondos. Y estos otros, espérate. 40.000. Acércalo, Gerson, no te vayas, vení, acércalo. Falta otro. Sí, sigan dándole. Les tiene sus sellos, tiene todo eso. ¿Subí? ¿Hay más? Sí, ahí siguen. ¿no? Entonces, luego, ¿quién los retira? Que esa es una mentira que la han convertido en verdad. Dicen que nosotros llegamos con una carretilla al Banco Central. Como ir al súper. Ordenamos que abrieran las bóvedas del Banco Central. Tanto poder tenía. Llenamos la carretilla, dice, con lo que pudimos, que fueron los 40 millones, y luego nos la llevamos para la casa, pues, y después la repartimos en los amigos. Pero realmente eso que fue autorizado en legal y debida forma fue retirado por el ministro de Seguridad, Jorge Roda Gamero. Ahí aparece una foto, aparece luego ahí un oficio del Banco Central, pero cuidado, Jorge Roda Gamero no tocó un centavo de ese dinero. Él lo llevó al Ministerio de la Presidencia, me lo llevó a mí, yo lo recibí, ese dinero llegó al Ministerio de la Presidencia. Si suben, ahí se ve, ¿verdad?, cuando el dinero fue retirado.
que unos aseguran, hay un video, dice, donde Flores Lanza sacó el dinero. En ese, si ustedes lo acercan, miren las personas que retiraron los 40 millones, abajo en el cuadrito, entonces ahí lo dice, miren. ¿Qué está aquí? Sí, ahí dice quiénes fueron. Jorge Roa Gamero y 2 personas más no identificadas. Y luego por el Banco Central y todo, porque eso lleva todo un trámite, ¿verdad? Claro. Quienes estuvieron ahí en eso. Y eso es un documento oficial del Banco Central de Honduras. Dice sobre las operaciones de retiro de 40 millones de lempiras efectuadas el 24 de junio del 2009, mediante débito de la cuenta, o sea, todo fue absolutamente legal. Cuando ese dinero ya estaba en el Ministerio de la Presidencia, entonces el viceministro Marcio Sierra, también compañero nuestro importante, se encargó, conforme una programación de las casi 15,000 urnas que íbamos a instalar para la consulta en los 18 departamentos del país, de darles una asignación a cada uno. En un medio de comunicación dijeron, Flores Lanza quemó a sus compañeros. No. En el informe de la Comisión de la Verdad, que también está por ahí, se informa quiénes fueron nombrados también en Consejo de Ministros, con un PCM, coordinadores departamentales de la cuarta urna. O sea, fue un cargo que el presidente les dio, eso estaba antes, que el presidente les dio como coordinadores. Entonces, por aquí está eso, pero bueno, eso quizás no es muy relevante, más. Ahí. Ese es el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional. Ellos fueron a las actas del Consejo de Ministros en su momento y entonces dieron ese informe. Y ahí dice, pues Enrique Flores Lanza y Eduardo Reina anuncian el nombramiento de los ministros y gerentes. Y ahí dice quiénes son. ¿Y esa fue una orden presidencial? Esa fue del presidente en Consejo de Ministros, que dio esos nombramientos a cada quien. Entonces luego, siguiendo también el procedimiento legal, a cada coordinador departamental se le entregó una cantidad. Yo no puedo decirles cuánto, porque eso quedó ahí en el Ministerio de la Presidencia. Marcio Sierra se encargaba de contar el dinero, de entregarlo a cada coordinador, que no llegaba solo tampoco, Raúl, eso hay muchos testigos. Los ministros siempre andan acompañados de alguien. Se entregaron los fondos, fueron recibidos, fueron contados, se firmó el respectivo recibo y documento, y todos esos documentos quedaron ahí en el Ministerio de la Presidencia. ¿Eso fue para todo el país? Para todo el país. Entonces normalmente era entre 2 a 4 millones de lempiras para cada coordinador y cada coordinadora. Ellos vieron ustedes que eso se hizo días antes. Cualquiera que ha actuado en temas políticos sabe que para tener una actividad antes uno tiene que contratar todo. Bueno, usted tuvo esa experiencia, pues, claro, no, si usted va a tener una urna. Yo he estado en la política, sus coordinadores tienen que mover transporte, comida. Y la tienes que contratar antes, no el día. Ya el 28 de junio. Si no paga, no hay comida, no hay transporte. Tiene que estar. A nosotros nos daba fuerza, aliento y nos daba también sentimiento que donde nosotros íbamos, la gente nos decía, mire, yo participé en la cuarta urna. Incluso algunos nos decían, nosotros votamos ese día de la cuarta urna. No, es que alguna gente votó. Mí fulano de tal me dio tal cantidad para tal urna, ¿verdad? Yo hice tal actividad y entonces yo recibí fondos de la cuarta urna. Entonces, si hay algunos fondos que hayan sido utilizados de manera adecuada en una actividad que era un derecho del pueblo para opinar, era el primer ejercicio de democracia directa que se iba a practicar en el país, era el derecho que la gente tenía por primera vez
a decidir su destino, Pero, a decir si quería o no. Mire, le voy a contar, yo como aquí no ando tapando a nadie, Sí. me dice Eduardo, oiga bien lo que me dice, el gobierno de los Estados Unidos se ha volcado en apoyo sin comparación a otros gobiernos de la historia reciente de Honduras. ¿Está de acuerdo Quique Flores con que el gobierno de Xiomara Castro tenga a los Estados Unidos como principal socio en sacar del subdesarrollo a Honduras? Y me pone, hasta practicaron ese programa, desde ayer te mandaron las preguntas en el colegio, se llamaba llevar chepe a un examen. No, fíjate Sí. que ayer, Eduardo, estuve viendo esa triste selección de Honduras que deberían replantearse todos ustedes, porque es un desastre, la eliminatoria más vergonzosa de la historia. Aquí que ella va a contestar, aquí me pregunta otra amiga que yo aprecio mucho y recientemente tuvo una pérdida muy dolorosa. Quisiera saber si Carlos Flores y Roberto Micheletti estuvieron de acuerdo con la gran idea de Arturo Corrales de instalar la cuarta urna. Aquí usted mande que Quique que responde y yo leo, no se Gracias. preocupe. Estados Unidos de Norteamérica es la potencia más grande del mundo y en el caso nuestro principal socio comercial. Nosotros estamos conscientes de que debemos de tener, y lo buscamos, Xiomara lo busca, una relación cercana, estrecha, pero sí de respeto. Y eso se logra no porque nosotros vayamos a obedecer ciegamente y vamos a actuar primero en base al interés de Estados Unidos y luego en base al interés nuestro. Es normal y yo creo que todos los gobiernos que se dan su lugar, es el caso de México, vecino de Estados Unidos, se fundamenta la economía mexicana en brindarle bienes y servicios a la economía norteamericana, pero eso no implica que el presidente López Obrador no exija una relación de respeto con relación a los Estados Unidos. Nosotros en el gobierno del Poder Ciudadano se mantuvo esa relación, pero cuando se tocan intereses y sobre todo creo que estuvimos en el momento no oportuno y en el lugar no adecuado, como el eslabón más débil de lo que se estaba conformando, que era una alianza bolivariana muy fuerte, el ALBA. Se vivían momentos en América Latina donde la OEA estaba muy disminuida. Y recuerde usted que teníamos nosotros a Michelle Bachelet en Chile, Cristina Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Lula da Silva en Brasil. Teníamos gobiernos socialistas como Nicaragua, Venezuela, Cuba, y nosotros somos el primer gobierno no socialista que nos adherimos al ALBA. Fue un mal ejemplo. Y nos empezamos a beneficiar de Petrocaribe. Otros gobiernos también le llamó la atención y eso pues nos trajo consecuencias de decir, bueno, este ejemplo no lo podemos permitir. Entonces los que estuvieron de acuerdo con la cuarta urna, luego empezaron a decir que no, pero nosotros estamos claros de que hubo una orden por los intereses geopolíticos en ese momento que dijeron, estos tenemos que quitarlos de aquí. Dice la abogada Vilma Zúñiga, buenos días Raúl, yo recuerdo que la Corte decretó que la cuarta urna era ilegal y la opinión de la Corte la desconocieron e ignoraron. ¿Por qué a pesar que ni la Corte ni el Congreso está de acuerdo, por qué continuaron? Bueno, en eso hubo dos decretos. El primero fue el 05, PCM, donde ahí no era una consulta popular, sino que era una encuesta. Y entonces ese fue el que la Corte anuló. Y luego nosotros mismos cedemos los papeles, lo anulamos de oficio. Frente a eso, y en base a la ley de participación ciudadana, empezamos a recoger en todo el país iniciativas ciudadanas. No sé si usted se recuerda que andábamos por todos los municipios y llegamos a recoger 600,000 solicitudes de ciudadanos pidiendo la consulta de la cuarta urna. Eso en base a la ley de participación ciudadana, que fue la primera ley que derogaron después del golpe en el Congreso
de Roberto Micheletti. Entonces, la que se anuló fue la primera encuesta, no la consulta popular que se ordenó, o sea, cuando se emite el presidente ese decreto 020-2009, es en base a la Ley de Participación Ciudadana y a esas 600.000 solicitudes ciudadanas que se recibieron de parte de todo el país. Esa nunca fue cuestionada ni anulada por la Corte. ¿Qué piensa de Romeo Vázquez, que era jefe de las Fuerzas Armadas, que fue retirado del cargo y luego pues lideró el golpe de Estado en la parte militar? Bueno, mire, yo en este caso he escuchado declaraciones de Romeo Vázquez diciendo que nosotros tenemos que rendir cuentas, que tenemos que ser juzgados, y yo solamente digo que sí, nosotros estamos dispuestos a rendir cuentas siempre, en cualquier momento. Creemos que es algo inherente a la actividad de cualquier ciudadano, pero en el caso de Romeo Vázquez nosotros creemos que un militar que faltó a su honor, que faltó a su lealtad, que manchó su uniforme, ha sido condenado ya por el pueblo. Cuando el pueblo, 1.700.000 votos que apoyan a Xiomara, eso es un rechazo al golpe de Estado, es una forma de pedir que se restituya. Los votos que sacó Romeo Vázquez evidencian el repudio del pueblo y creemos que no solamente el pueblo en las urnas, sino que la historia le van a dar su lugar. Un militar que faltó a su honor, que faltó a su lealtad y que manchó su uniforme. Entonces creo que no vale la pena referirnos a lo que él diga. Sí. Voy a hacer una pausa para continuar hablando con Enrique Flores Lanza. Me dice, no respondió mi pregunta Enrique Flores, que me responda sí o no, que si estuvieron de acuerdo el ingeniero Carlos Flores y Roberto Micheletti con la gran idea de Arturo Corrales de la cuarta urna. Sí estuvieron de acuerdo. Yo tengo ahí el documento de esa reunión en la cual se llegó a ese acuerdo. Tenemos que ubicarnos. En ese momento se decía, y fue algo con mucha insistencia, de que Mel no quería que hubieran elecciones, de que Mel se quería quedar, y que entonces, y esa fue como una manera de garantizar que iban a haber elecciones, porque al mismo tiempo que se iba a elegir un presidente, también se le iba a permitir al pueblo que opinara si quería una asamblea constituyente. Entonces la idea de Arturo fue blindarse y decir, esa constituyente no la van a poder hacer este año, sino que después de que el pueblo en la urna haya dicho si la quiere o no la quiere, yo me acuerdo y haya un nuevo presidente, sí, ahí entonces vamos a entrar a hablar de ese tema de la constituyente. Yo me acuerdo que hasta se planteó que la urna se pusiera el día de las elecciones después. Correcto. De las elecciones generales. Yo me acuerdo que le pregunté a Elvin, y Elvin le hizo así, que me dijo no. O sea, eran cosas que pasaban, pues, y eran posiciones. Sí, claro. Ya le contestó a la compañera. También aquí el abogado Carlos Chactur. Buenos días, Raúl. Un saludo al estimado abogado Flores Lanza. Consúltele si el haber hecho esa consulta en el primero, segundo o tercer año de gobierno hubiese tenido el mismo resultado. Yo creo que definitivamente no, Raúl. El tema del golpe de Estado fue una acumulación de acciones, Yo recuerdo que en el año 2008 hubo una reunión con todos los empresarios y entonces Mel ahí les dijo, levante la mano al que no le haya ido mejor. Teníamos un crecimiento económico de casi el 6%, una inflación controlada, y entonces todos dijeron que les estaba yendo bien, que la economía iba bien, que estaban haciendo dinero. Entonces Mel les dijo, bueno, ahora yo les voy a pedir algo. Ahora yo les pido que nos ayuden para empezar a beneficiar a los marginados, a los descamisados, a los que nunca han tenido una oportunidad, a aquellos que no son bancables, que los bancos no les prestan dinero. Tenemos que hacer compensación social. Y entonces esa fue la idea. Y ahí es donde empiezan a surgir una serie de proyectos de compensación social que caracterizaron el gobierno de José Manuel Zelaya Rosales. Entonces bajarle a los combustibles, recuperar las empresas públicas, aumentarle al salario mínimo, proteger los bosques.
proteger el subsuelo, prohibiendo las minas. Todo eso se fue acumulando, pero el golpe o la razón final fue el acercamiento y la Honduras en el alba, ¿verdad? Eso ya causó desconfianza en el gobierno de José Manuel Zelaya Rosell. Buenos días, Raúl. Estamos muy contentos del regreso, dice la abogada Larisa Barahona, del regreso del abogado Flores Lanza, de su reunificación familiar y sobre todo que tenga sus derechos restituidos. Me lo saluda. Gracias, bien, Larisa. voy a ir a una pausa para cumplir con los patrocinadores. Quienes dieron el golpe de Estado son los mismos que le tienen miedo al pueblo y lo que representan a las minorías de este país. 12 años de retroceso, pobreza e inmigración. Abogado Flores Lanza, ¿deben meter presos a todos los golpistas? ¿Sí o no? Póngase claro. ¿Vamos a la pausa o...? Se conteste, Mesa. Bueno, mire, realmente nosotros hemos tenido tiempo de reflexionar. Creemos que el país vive una tragedia. Necesitamos de todos y todas. Y uno de los temas que está pendiente, que no lo debe de estar en manos de nosotros, es la justicia. La justicia debe ser imparcial, la justicia debe traer paz, la justicia debe traer seguridad a un país, la seguridad jurídica, y es un tema, yo rechazo totalmente que nosotros pretendamos ahora crear una justicia del Partido Libre, de Xiomara, del gobierno del Poder Ciudadano. Quitemos una corte que ha obedecido políticamente a un gobierno que ha sido instrumento de persecución y construyamos nosotros nuestro instrumento. Estoy totalmente en contra de eso y pienso que tiene que haber justicia. Definitivamente no podemos construir una sociedad que no logre esa aspiración máxima que es la justicia, pero que uno de los primeros problemas que tenemos que resolver en este país es la falta de confianza en el Ministerio Público, en la Corte Suprema, en los jueces. Mire, la última encuesta es lapidaria. El 97% de hombres y mujeres en Honduras no tienen ninguna confianza en el sistema de administración de justicia. Entonces creemos que sí es un tema que tenemos que tratar y que tenemos que resolver. Pero sí estoy totalmente en contra de que nosotros pretendamos crear una justicia sesgada con ánimo de venganza, de revanchismo, sino que garantizarle a quien tenga que rendir cuenta lo que nosotros no tuvimos, que es poderse defender un juicio justo, con jueces imparciales, honestos, despolitizados. Esa es una aspiración. Muy bien por el abogado Enrique Flores Lanza. Aclaraciones históricas sobre los incidentes del golpe de Estado. Saludos, Raúl, y al abogado Carlos Roberto Aguilar, próximo embajador de Honduras en Costa Rica. Vamos a continuar platicando con el exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza. Decía yo, y corríjame porque usted es el abogado, los delitos de ese golpe de Estado no prescriben. En el golpe de Estado se cometieron dos tipos de delitos. Unos que tienen que ver con la forma de gobierno, haber terminado con la democracia, usurpar las funciones públicas. Esos fueron amnistiados en el 2010. Pero la Constitución establece que delitos de lesa humanidad no prescriben. Yo creo, y vuelvo a reforzar la idea, que el sistema de justicia en Honduras está en deuda con el pueblo. Hoy se está decidiendo si el expresidente Juan Orlando Hernández será extraditado hoy o después. Esto ha puesto en evidencia que la justicia en Honduras no funciona. O sea, ¿cómo es posible que hayan tantas personas, no sé el número, extraditadas? ¿Cómo es posible que autoridades de otro país tengan documentados
los delitos y los crímenes cometidos en este país al dedillo, pero que frente a eso no exista, no digamos un juicio, o sea, ni una investigación, ni una letra, ni una referencia por parte del Ministerio Público y la Corte Suprema y el Poder Judicial. Entonces creo yo que no es de extrañar tampoco por qué no se ha procedido contra los responsables del golpe de Estado. Pero también vuelvo a reforzar la idea, yo no aspiro a que exista una justicia revanchista, que la que nos persiguió a nosotros ayer se dedique ahora a perseguir a los que piensan diferente a nosotros, a los que fueron nuestros victimarios, sino que precisamente yo creo que es momento de que nos sentemos todos y todas, veamos que ese experimento de la Junta Nominadora fracasó, que tenemos un sistema de justicia totalmente politizado, ineficiente, que no funciona y que una de las cosas que tenemos que resolver en este país es eso, porque no puede haber desarrollo ni paz en un país sin una justicia que la ampare. La justicia es un valor máximo, la seguridad jurídica permite el desarrollo económico, social, político, humano. Y en Honduras, si no hay justicia, no vamos a poder desarrollarnos de ninguna manera. Entonces yo creo que es importante que nosotros entendamos que la sociedad hondureña, no Xiomara Castro, nuestra presidenta, nuestra amiga, no el gobierno de Xiomara Castro, no el Partido Libre aliado con el Partido Salvador de Honduras, sino que todos los sectores de la hondureñidad, de todos los partidos, de todos los sectores, de todas las formas de pensamiento para reconstruir y para refundar, Raúl, debemos de despojarnos de las ideologías que nos secuestren, debemos nosotros despojarnos de prejuicios, de resentimientos, de intereses mezquinos, y solamente con libertad de conciencia, utilizando la fuerza de la razón, es que le vamos a encontrar nosotros solución a los grandes problemas que tenemos. Para resolver estos problemas no necesitamos marxistas, no necesitamos gente de izquierda, no necesitamos fascistas o gente de derecha, no necesitamos doctores, especialistas, claro que los necesitamos, pero lo que más necesitamos son ciudadanos y ciudadanas que tengan amor a la patria y que actúen de manera libre, libre en su conciencia, que usen la fuerza de la razón y la necesidad de sacar adelante este país para que podamos resolver todos estos temas pendientes. Eso es la reconciliación. La reconciliación nacional es la refundación. Es que la refundación es como el poder ciudadano, pero antes dígame, ¿cuál es el futuro de Honduras con Libre en el poder, con Xiomara Castro como presidenta, como el expresidente Manuel Zelaya como asesor presidencial? ¿Cuál es el futuro del país con Libre manejando el poder de la nación? Yo creo que lo podemos plantear de manera gráfica. El pueblo hondureño dijo un hasta aquí. De esos 1.700.000 votos, no son de Libre todos. No me atrevería a decir cuántos, pero tenga usted la seguridad, y creo que todos lo entendemos de esa manera, que gran parte de esos votos son ciudadanos y ciudadanas que aspiran al cambio, que no querían seguir con un modelo de exclusión, autoritario, de esconder la cosa pública, de beneficiar a determinados grupos, de corrupción permanente. Entonces, ¿cómo debe ser el gobierno de Xiomara? ¿Cómo será? ¿Cómo es esa aspiración? Pues precisamente dándole vuelta a la tortilla y siendo todo lo contrario a lo que el pueblo hondureño dijo, ya no queremos más. Entonces creo yo que la cosa está clara. Si nosotros tuvimos
en esto de gobierno después del golpe de Estado, luego en la instalación de una dictadura, fraude electoral, todo lo que el pueblo hondureño rechazó ahí, pues ahora tenemos que hacer todo lo contrario y abrir a la participación ciudadana, a la auditoría social, a los consensos necesarios, a llegar a acuerdos, a que entendamos que vamos a seguir juntos y juntas en este país. No vamos a tener un país solo de libre, van a estar todos los demás partidos, todos los demás sectores, muchos intereses, y que encontrar la manera civilizada, inteligente, patriótica, de llegar a acuerdos y encaminarnos. Muchas veces se habla de planes nacionales de desarrollo, muchas veces se habla de tener una visión de país, pero en la práctica eso solo significa que entendamos que la situación del país es trágica, es terrible, es la crisis más profunda que ha tenido este país en su historia reciente y que necesitamos del concurso de todas y todas para sacarlo adelante. En el gobierno del Poder Ciudadano, nosotros logramos por primera vez hacer visible a los invisibles, darle voz al pueblo. Fue un gobierno de participación amplia y precisamente la cuarta urna era el primer ejercicio de democracia directa que se iba a practicar en el país. Pero yo ahora que he reflexionado, entiendo que debimos dialogar, estar más cerca con muchos sectores. ¿A quién le manda un mensaje sobre eso? Que también le interesa el desarrollo del país. Aquí me escribe, y gracias por la audiencia, el expresidente de la República, Carlos Roberto Flores. Me dice el expresidente, yo no estuve de acuerdo con la cuarta urna, dígale al abogado Enrique Flores Lanza. Y que más bien en la reunión donde él estuvo y yo le di una solución que al inicio aceptaron y después a saber qué pasó. Bueno, no voy a desmentir al presidente, él tiene memoria, sí, entiendo que él estuvo en la reunión, o sea, lo recuerdo muy bien, no recuerdo qué fue lo que él propuso, pero que sí, en esa reunión se llegó al acuerdo, sí fue de esa manera. Y un saludo al expresidente Carlos Flores. Bien, aquí me preguntan también, y vamos a esa parte. ¿Será Quique Flores el próximo candidato a la presidencia libre? Definitivamente que no. ¿No quieres el presidente? Habemos, en la vida uno debe de saber ubicarse, Raúl. Yo soy un buen asesor, yo soy un buen segundo, yo soy bueno para ayudar a analizar, a resolver, a escuchar, a proponer soluciones. Y yo creo que esa es la misión que se me ha dado. Dichosamente he tenido la oportunidad de acompañar a un líder como José Manuel Zelaya Rosales, a mi presidenta, Xiomara Castro, y no necesitamos más que el liderazgo de ellos, el pueblo los apoya, y yo tengo una aspiración, y es continuar al lado de ellos, apoyando al pueblo de Honduras y buscándole solución a los grandes problemas que tenemos. Rápidamente por el tiempo, ¿quieres el presidente de la Corte? No, realmente... Márquenme esas últimas partes. ¿Quieres el presidente de la Corte, Quique? No, yo pienso que mi labor... ¿Por qué no? Usted tiene capacidad como abogado. Especialista en derecho administrativo. Creo yo que en el ejercicio de la función pública, en el tema de avanzar en cuanto a la participación ciudadana, a la consolidación de las instituciones democráticas, es donde nosotros podemos aportar más. ¿Fiscal del Estado quiere ser Enrique Flores Lanza? No, tampoco. Yo creo que, aunque no ha sido siempre así, alguien tiene que ser especialista en derecho penal, tener mucha claridad, una formación, una visión para poder lograr los resultados, porque es un trabajo sumamente especializado, en donde la justicia debe prevalecer y representar los intereses de la sociedad frente a las acciones delictivas, pues para mí es un aspecto muy técnico y no nos sentimos que sea nuestro campo.
Al terminar el diálogo, usted y la presidenta Xiomara Castro, y al decirle a ella que la acompañe como miembro de su gabinete de gobierno, ¿dónde se ve Enrique Flores Lanza? Nosotros tenemos una misión y es precisamente organizarnos en función de lo que queremos para el país. Nuestras primeras acciones han sido hacer un diagnóstico, ver cómo desmontamos, Raúl. Fueron alrededor de 1000 leyes que se emitieron durante estos 12 años que vinieron a revertir todo lo que nosotros habíamos hecho. Y entonces solo esa labor de identificar y dejar lo bueno, porque no todo puede ser malo, hubieron también cosas buenas, corregir las imperfecciones, construir lo que nosotros necesitamos para darle a este país un futuro mejor, pues es donde nosotros vemos nuestro aporte. Y lo vamos a hacer independientemente de cargos oficiales o de nombres, ya que, repito, la vida me ha dado la oportunidad de regresar a la patria, de continuar acompañando a Xiomara y a Mel, y nos sentimos cómodos apoyando esos esfuerzos en esta lucha en donde el pueblo hondureño fue claro y terminante y de manera masiva apoyó a Xiomara, apoyó el cambio. Está con una aspiración enorme, con una esperanza, y nosotros somos uno de ellos. Tenemos esperanza, creemos en Xiomara, creemos en Mel, creemos en la patria, creemos en los hondureños y hondureños. Dígame, ¿qué piensa de la venida de la Sisi al país? Es necesario frente a la circunstancia de una justicia que ha sido politizada y que no es eficiente. Es un símbolo, es un mensaje, pero tiene que complementarse con que se mejore el sistema de administración de justicia en el país, ya que ellos no tienen jurisdicción propia, no pueden juzgar. La labor es hacer recomendaciones, señalamientos, investigaciones, pero si la CICIG choca con un sistema que no aprovecha su labor, sino que más bien, como ha ocurrido en otros países y aquí mismo, es identificada como una enemiga del sistema, como una enemiga del gobierno, y que después se la quiere sacar, entonces no vale la pena. Entonces el reto es que junto que venga a mejorar el sistema de administración de justicia. En la siguiente campaña, que es en 2 años, ¿va a aspirar a un cargo de elección popular? Es muy temprano para eso, recién estamos ahora viendo cómo está la patria. Carlos Montoya se lanzó el día que estaba tomando posesión a Ascona. Un saludo para mi amigo, compañero de lucha permanente, Carlos Montoya. Brevemente, nosotros no tenemos aspiraciones políticas. Brevemente, dígame, ¿qué es eso de refundación? Explíqueme. La refundación... Eso está como el Poder Ciudadano, nunca lo entendí. ¿Qué es la refundación? Sí, se hacía esa broma. La refundación yo es le decía a Mel, claramente lograr el desarrollo y la reconciliación nacional. Es dar los pasos para que todos los sectores de la hondureñidad, claro que con el aval de una presidenta apoyada por el pueblo, de un partido que también fue favorecido en las urnas, nosotros podamos buscar solución a los grandes problemas del país. La reconciliación es nada más que buscar la paz, buscar el desarrollo, buscar el bienestar, buscar la justicia, sin ponernos rótulos ideológicos en la frente, sin estar esclavizado a intereses políticos, a intereses mezquinos, sino que actuemos con libertad de conciencia, con la fuerza de la razón y sobre todo con amor a esta patria que tanto lo necesita. Me dice Gerardo Pacheco, saludos Enrique, alegre de que esté de regreso con su familia. Aquí también ya escribió Guillermo Escobar Montalbán, saludos a Quique, bienvenidos a Patria, uno de los mejores juristas en Honduras. Haremos equipo. Ya te querés meter, ¿verdad? Saludos, dice. Saludos. Quique, gracias.
qué bien, por saludos a la abogada Marlina, a los muchachos. ¿Qué le dice al pueblo hondureño? Agradecido con esta oportunidad. Y yo sí quiero hacer un llamado porque la situación del país es difícil, no vamos a encontrar soluciones mágicas, rápidas, inmediatas, pero que no perdamos la fe, que no perdamos la esperanza, que no perdamos esa fuerza que el pueblo hondureño empieza a tener y a manifestarse. Algunos compañeros me empiezan a decir, la gente quiere ganas, estuvo 12 años callada, no protestaron, y ahora que viene Xiomara y tiene 60 días y están protestando, se van a la calle, eso es bueno. Eso nosotros tenemos que no solo permitirlo, sino que posibilitarlo. Venimos de una dictadura y la posibilidad de que el pueblo se manifieste, la posibilidad de que el pueblo proteste, de que el pueblo proponga, el reto es buscar mecanismos para que esa protesta, ese descontento se pueda encauzar en apoyo y en propuestas a los grandes intereses del país. Entonces, lo que le digo es que así como el pueblo tuvo fuerza para estar en 12 años de resistencia y luego revertir el golpe en las urnas y ahora buscar un destino mejor de manera democrática, de manera pacífica, de manera participativa, que no pierda esa esperanza y esa fuerza. Un futuro mejor nos espera y eso solamente lo vamos a lograr con la participación de todos, con una democracia incluyente, con una democracia que respete los derechos de todos y luche por tener justicia, paz, bienestar, pero sobre todo en convertirnos en una sociedad más justa y más humana. ¿El momento más difícil de su exilio? ¿Cuál es el momento más difícil que vivió? Cuando mi padre murió y nosotros no pudimos acompañar a mi familia, a mi mamá, ese momento lo marca. Nos condenaron al exilio, nos expatriaron, nos destruyeron nuestra imagen, nos convirtieron en criminales, en apátridas, en perseguidos. Y sufrir eso, sobre todo porque mi papá fue un hombre ejemplar, no quiero yo, es ampliamente conocido en esta sociedad, y murió esperando que se limpiara su nombre, el nombre de nuestra familia. Y por eso es que nosotros decimos que no queremos nada más, que se nos devuelva lo que se nos robó, la verdad, nuestra imagen, nuestro honor. Por eso vamos a seguir luchando en nombre de mi padre y de nuestra familia. Gracias. Esta mañana el abogado Enrique Flores Lanza, exministro de la Presidencia y próximo funcionario del gobierno de doña Xiomara Castro. Gracias, Quique. Al contrario, una alegría. A ver cuándo volvamos a jugar otra. Mi invariable cariño y reconocimiento a su apoyo. Cuando se están en momentos difíciles, se conocen los verdaderos amigos. No sé si ya aguantaremos una jugadita de fútbol. Sí, ya ha corrido el tiempo. A Eddie Atala no practicamos el programa, lo hicimos así. Y no aguanto que me mande las preguntas tampoco. Sí, así como jugamos fútbol de memoria desde que estábamos en el San Miguel. Estaba viendo una foto cuando inauguramos la cancha con la CONAPI, la cancha de la Miraflores. Ah, correcto, ahí en mi barrio, ahí crecimos. Saludos a los amigos y las amigas del barrio de mi infancia. Quique, lo mejor de la suerte y que Dios ilumine a doña Xiomara, a todo el equipo de gobierno, porque que gobierne bien doña Xiomara y libre es bienestar para todos nosotros. Y Quique, que es un hombre muy inteligente, me consta de su capacidad, eso nadie lo puede discutir. Los problemas políticos también hay que superarlos, porque tenemos problemas de educación, el combustible sube y sube. Hay tantos problemas en el país que no es fácil, Quique. Recuerdo que alguien le decía al expresidente Zelaya antes de las elecciones, lo que van a encontrar al empezar a gobernar va a ser muy difícil. Totalmente, pero eso no tiene que ser excusa, tenemos que empezar a dar soluciones y hacerlo, ¿verdad? Hay problemas que el largo plazo es el que va a permitir superarlo, pero creo yo que a veces hay cosas simbólicas que deben de marcar la diferencia.
a veces no en soluciones, sino que en el estilo, en cómo podemos escuchar a los diversos sectores, en cómo podemos ir construyendo, desarrollando confianza, apoyo a las ideas en beneficio del país. Eso es un gran reto y una aspiración del gobierno de Xiomara Castro. Gracias. Esta mañana el abogado Enrique Flores Lanza, exministro de la Presidencia, en la entrevista. Que tengan una buena semana. Los invito a continuar en sintonía de Canal 11. Buenos días.